Comentarles que el día de hoy hablaremos sobre la muerte cruzada, para lo cual quiero darle la bienvenida a Hugo Montalvo, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista y máster en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente es docente universitario, director jurídico de Petróleos y Servicios y socio fundador del estudio jurídico Montalvo y Jurado Abogados. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo está? Hola Daniela, ¿cómo está? Buenas tardes, mucho gusto. Hace unos meses atrás, el presidente Guillermo Lasso remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de creación de oportunidades, desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, con calificación de urgente en materia económica. Sin embargo, el Consejo de Administración Legislativa resolvió devolver al Ejecutivo a fin de que se subsanen las respectivas observaciones, y hace pocas semanas justamente el señor Guillermo Lasso volvió a presentar el proyecto de ley. Frente a esta situación, el jefe de Estado supo manifestar su descontento, ya que consideraba que existía un bloqueo en el tratamiento de dicho proyecto de ley. Hasta en una rueda de prensa manifestó que si bloqueaban las leyes, el decreto de la muerte cruzada estaba ya listo. Y una vez que hemos puesto en contexto a nuestra audiencia, quisiera que nos explique, Hugo, ¿qué es la muerte cruzada? Perfecto, Daniela, muchísimas gracias. A ver, la muerte cruzada es un instrumento de gobernabilidad que se incorpora en nuestra Constitución de 2008. Digo de gobernabilidad porque aquí hay que diferenciar o considerar lo que es el aspecto político de lo que es el aspecto jurídico. Sí, la muerte cruzada como tal no existe de esa denominación dentro de nuestra Constitución, pero está contemplada sí dentro del 148 de la Constitución, que básicamente lo que dice es que la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, esta se hubiere arrogado funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruyera la objeción del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Es decir, la Constitución de la República del Ecuador establece la posibilidad de que el presidente de la República, mediante un decreto ejecutivo, pueda disolver la Asamblea Nacional. También hay que considerar una cosa: la Asamblea Nacional podría también destituir al presidente de la República en una suerte también de muerte cruzada. Y es por eso que se le ha denominado como muerte cruzada. Pues básicamente porque una función del Estado, ¿no es cierto?, el Ejecutivo, puede disolverle al Legislativo, o a su vez el Legislativo puede destituirle al presidente de la República. Obviamente, siempre y cuando se cumplan los requisitos que están establecidos dentro de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ahora, el tema aquí es que para el presidente de la República viene a ser mucho más sencillo, si queremos utilizar así el término, el disolverle a la Asamblea que la Asamblea al presidente de la República. Entonces, bajo el escenario que hemos venido manejando, que se ha venido manejando, el presidente de la República, coloquialmente hablando, le ha dicho a la Asamblea Nacional: a ver, señoras asambleístas, si ustedes no me dan gobernabilidad, yo entro en esta suerte de muerte cruzada, aplico el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador y, fundamentándome en la causal de forma reiterada o injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, decreto la disolución de la Asamblea Nacional. ¿Qué implicaría eso? Implicaría que a partir de la firma del decreto ejecutivo, la Asamblea Nacional y los asambleístas quedarían, como decimos nosotros, de pleno derecho disueltos.
en ese preciso momento, en ese preciso instante. Y eso, obviamente, como te decía Daniela, entramos ahí en un juicio, en un tema político también, ¿no es cierto? Entonces, lo que está buscando el presidente de la República es, a través de este mecanismo, forzar una gobernabilidad por parte de la Asamblea, o que la Asamblea le permita gobernar al presidente de la República y buscar acuerdos de gobernabilidad. Hugo, en base a su respuesta, ¿cuáles son los requisitos para cumplir o llevar a cabo esta disolución de la Asamblea Nacional y cuáles serían las causales por las cuales el presidente de la República podría disolver la Asamblea? Ok, a ver. Los requisitos o las causales que tendría que alegar el presidente de la República serían: primero, cuando a su juicio la Asamblea Nacional se hubiese arrogado funciones que no le competan constitucionalmente. Pero esta causal tiene un detalle, y es básicamente que la Constitución en el artículo 148 señala que se necesita un dictamen de la Corte Constitucional. Es decir, la Corte Constitucional tendría que decirle al presidente si es que efectivamente la Asamblea se está o no se está arrogando funciones. Ahora, el diseño de esta norma está un poco mal redactado. La redacción no me gusta, no me encanta, porque aquí dice a su juicio y le pone a juicio del presidente de la República. Pero enseguida le dice que la Corte Constitucional es de cambio la que tiene que dar el informe de favorabilidad. Entonces, ¿dónde está el juicio del presidente de la República? Entonces, queda un poco ahí también a discreción de la Corte Constitucional. Pero lo que sí puede hacer el presidente es utilizar la segunda o la tercera causal, donde ahí sí no necesita del informe de la Corte Constitucional. El presidente de la República, y lo ha dicho públicamente, utilizaría la causal que dice que si de forma reiterada o injustificada obstruyere la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Sí, y la otra opción que podría utilizar, o la otra causal, es que exista una grave crisis política y conmoción interna. Y en estos dos casos, aquí sí el presidente de la República ya no necesita del informe de la Corte Constitucional. Es decir, el presidente de la República podría firmar el decreto ejecutivo el día de hoy y el día de mañana ya no tenemos Asamblea Nacional. Es decir, aquí sí ya es a decisión y voluntariedad exclusiva del presidente de la República, del Ejecutivo. Hugo, ¿cuánto tiempo tiene la Corte Constitucional para dar su dictamen? A ver, la Corte Constitucional, para dar su dictamen, entendería dentro de la primera causal, ¿no es cierto? ¿A eso te refieres? Sí, correcto. Ya, la Corte Constitucional va a tener un periodo de 20 días, en teoría, para emitir su dictamen, ¿sí? Pero difícilmente el presidente de la República va a utilizar la primera causal. Ya, muy difícilmente el presidente de la República va a utilizar la primera causal, justamente porque necesita de la cooperación de la Corte Constitucional, pudiendo utilizar la segunda y la tercera, que van a depender exclusivamente de él. Entonces, racionalmente, políticamente razonando, lo que el presidente de la República podría recurrir es a la causal segunda o tercera, que, como hemos ya dicho, no requiere autorización de ningún otro órgano, de ninguna otra función, y depende exclusivamente del presidente de la República. Ahora bien, Hugo, ¿cuáles serían las implicaciones o efectos posteriores en caso de que el presidente hiciese uso de la figura tan llamada ahora muerte cruzada? A ver, como hemos dicho, una vez que el presidente firme, o en el supuesto que el presidente firme el decreto ejecutivo, automáticamente nos quedamos sin Asamblea Nacional. Claro, la pregunta es, y entonces, ¿quién va a legislar y quién va a fiscalizar? Que son las dos funciones fundamentales y únicas de la Asamblea Nacional.
Entonces, la función de legislación, ¿sí?, queda reservada al presidente de la República. Es decir, el presidente de la República, mientras no tengamos a la nueva asamblea y al nuevo presidente elegidos, es el presidente de la República el encargado de dictar las leyes en materia económica urgente. Aquí sí, previo informe también de la Corte Constitucional. Entonces, esta figura de la muerte cruzada lo que ocasiona, ¿no es cierto?, es que el presidente le dice a la asamblea: señores, yo no puedo gobernar porque ustedes no me están permitiendo la gobernabilidad. Y en virtud de aquello, lo que hago es convocar a esta muerte cruzada donde, después de determinado tiempo, tendrá entonces que elegir el pueblo ecuatoriano asambleístas y presidente de la República. Presidente y vicepresidente, ¿no? Por eso se llama muerte cruzada, justamente por esta suerte. En esta misma línea y en base justo a lo que usted acaba de mencionar en estos minutos, ¿cuál es el procedimiento para instalar esta nueva Asamblea Nacional? Lo que debería hacerse es justamente que una vez firmado el decreto ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral, y obviamente ya sin asamblea, debería convocar a elecciones en los siguientes 7 días, dice la norma. Y en los posteriores 3 meses deberá convocarse a elecciones. Ahora bien, eso es lo que dice la norma. En la práctica resulta un poco más complicado, bastante más complejo. Porque si es que nosotros nos ponemos a ver, los tiempos simple y sencillamente no dan. Porque llamar a elecciones en 3 meses es casi que imposible, pues. ¿Y qué pasa si hay segunda vuelta? Entonces, este periodo donde nos vamos a quedar sin función legislativa, en mi criterio, no va a durar menos de unos 6 meses. ¿No es cierto? 6 meses en los que tendrá que el Consejo Nacional Electoral organizar las elecciones, previo a haberles convocado, obviamente, y si es que hay una segunda vuelta, ¿no es cierto?, organizar también la segunda vuelta. Y estamos hablando de que son elecciones de asambleístas, de los 137 asambleístas, y elecciones de presidente y vicepresidente de la República. Entonces no son unas elecciones sencillas, pues, de manejar, de organizar. Entonces, evidentemente, eso complica que se lleven a cabo los tiempos que están establecidos en la norma. Entonces, si nos quedamos en la norma constitucional y en la ley orgánica de la función legislativa, los tiempos fríamente son: firmado el decreto ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral tiene 7 días para convocar a elecciones. Y después de convocar a elecciones, tiene 3 meses para que se lleven a cabo las nuevas elecciones para asambleístas y para presidente de la República y vicepresidente. Lo que dice la norma. De ahí a que se pueda ejecutar y cumplir esos tiempos es harto complicado. Hugo, ¿el señor Lasso podría postularse nuevamente para candidato a la presidencia? Y bueno, ¿qué pasara si es que él llegara a ganar? Podría postularse, sin lugar a dudas. Podría postularse nuevamente, y si es que él llega a ganar nuevamente, pues sería el nuevo presidente de la República con la nueva composición parlamentaria que se asigne mediante votación. Entonces no hay ningún impedimento legal para que él pueda candidatizarse a presidente de la República en ese evento de la muerte cruzada. ¿Esta facultad que tiene el presidente de disolver la Asamblea Nacional se la puede ejercer en varias ocasiones o solo una vez durante su periodo? El presidente de la República puede utilizar este mecanismo de la muerte cruzada por una sola vez y durante los 3 primeros años
de su gobierno. Usted también había mencionado que tanto el presidente tiene la facultad de disolver a la asamblea como la asamblea de destituir al presidente. Pero en caso hipotético, que dudo mucho que llegara a pasar, ¿qué primaría más si es que al mismo tiempo la Asamblea Nacional y el presidente hacen uso de esta figura denominada muerte cruzada? Por tiempo sería muy difícil que ambos coincidan. ¿Por qué? Y yo les decía hace un momento, es mucho más fácil, según nuestro diseño constitucional y legal, es mucho más fácil que el presidente de la República active este mecanismo a que lo haga la Asamblea Nacional. Porque la muerte cruzada para la Asamblea Nacional y para la destitución del presidente de la República, que está regulado en el artículo 130 de la Constitución de la República del Ecuador, primero que establece solo dos causales, ¿sí?, que son por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente al presidente de la República, previo informe de la Corte Constitucional, y segundo, por grave crisis política y conmoción interna. Ahora, no nos olvidemos que la Asamblea Nacional es un órgano colegiado. Por lo tanto, sus decisiones tienen que ser tomadas por mayorías. Y en este caso en particular, para que la Asamblea Nacional pueda activar el mecanismo de la muerte cruzada, tendría entonces que recurrir a las 2/3 partes de asambleístas para utilizar, obviamente, el mecanismo que está en el numeral 2 del artículo 130. ¿Qué significa eso? Significa que la asamblea, para convocar a un proceso de muerte cruzada, va a necesitar no menos de 91 votos, lo cual, por la composición política de la actual Asamblea Nacional, es casi imposible, ¿no? En política no podemos decir que nada es imposible, pero resultaría muy difícil que la Asamblea Nacional pueda convocar a esta figura de la muerte cruzada, que sería básicamente la destitución que está enmarcada dentro del 130 de la Constitución. Por eso les decía, aquí quien tiene o quien tendría la batuta es el presidente de la República, porque él sí puede, con la sola firma del decreto ejecutivo, disolver a la Asamblea Nacional de un día para otro, lo que no sucedería en el caso de la Asamblea. El proceso de la Asamblea demoraría algún tiempo más. Gracias por su intervención, Hugo. Y para concluir esta enriquecedora e interesante entrevista, en breves palabras y desde su punto de vista, ¿considera que es viable aplicar la muerte cruzada y convocar a elecciones anticipadas en este momento, una crisis económica, una ola de delincuencia, inseguridad, que bueno, aún estamos atravesando una pandemia? A ver, jurídicamente es viable. Los instrumentos y los mecanismos están dentro de la Constitución, artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero también hay que analizar la parte política. Y yo creo que el presidente de la República ha utilizado este instrumento hasta cierto punto de manera adecuada para forzar a la Asamblea Nacional a tratar de llegar a acuerdos que le permitan gobernar, que es lo que no sucedió cuando él envió el proyecto de ley en materia económica urgente, al que le denominaron mejorando oportunidades o alguna cosa así, creando oportunidades, Sí, y claro, en ese proyecto de ley, en mi concepto, por lo menos, sí había ciertas omisiones por parte del presidente de la República, y creo que el Consejo de Administración Legislativa devolvió ese proyecto de manera adecuada. Pero claro, Siga, dígame. Pero claro,
la advertencia del presidente hacia la Asamblea de entrar en este mecanismo que no ha sido nunca antes utilizado en el Ecuador, creo que sí ha favorecido para que la Asamblea le permita abrir una ventana de gobernabilidad al presidente de la República y tratar de desbloquear ese proceso legislativo. Ahora, ya políticamente hablando, una muerte cruzada no creo que le beneficie a nadie. Por lo menos a los ciudadanos no nos va a beneficiar, porque el riesgo país evidentemente se va a elevar. No vamos a ser un país digno o su objeto de confianza a nivel internacional, ¿no es cierto? Y habrá que ver en ese sentido entonces cómo quedan conformados los nuevos bloques parlamentarios. Por ejemplo, yo creería que por ahí UNES sería uno de los grandes beneficiados, porque eventualmente seguirían siendo la primera fuerza, tal vez no con los mismos 49 votos que tienen ahora, pero tal vez un poco menos. Pero también creería que sería otro de los grandes beneficiados. ¿Quiénes serían los grandes perdedores en mi criterio? Eventualmente Pachacutic, Izquierda Democrática y Social Cristianos, que difícilmente van a llegar a tener el número de asambleístas que tienen actualmente. De ahí entonces, creo yo, el afán también de la presidenta de la Asamblea en tratar de desbloquear el